Planos cartesianos. El plano cartesiano es un conjunto de reglas numéricas que está formado por dos líneas, una horizontal llamada eje X y la otra vertical llamada eje Y. Estas se juntan en un punto, creando un centro llamado origen. Su función es saber la posición de un punto ubicado por coordenadas. Ahora, como vemos en la línea Y, para arriba se suma en positivo mientras que para abajo en negativo. Y la línea X a la derecha es positivo y a la izquierda es negativo. Recordemos que hay números positivos y negativos. Los positivos son cualquier número que sobrepase 0 y los negativos, los números que van detrás de 0, que se contaría de igual forma pero negativo. Así lo explico en este video. Ahora en los cálculos se representan como X y Y, siendo X quien va primero en los cálculos. Por lo tanto, si se nos especifican unos números y no se ve X y Y, sabremos que el primer número es la línea X y el otro número la línea Y. Y cuando se encuentran estos dos puntos, se trazan en un cuadrado entre las dos líneas y en la esquina superior derecha estará el punto denominado punto A, en orden alfabético según el número de puntos. Vectores. Ahora que podemos entender esto, hay que entender qué son los vectores. Los vectores se refieren a un espacio de una línea recta, es decir, tenemos X, Y, pero ahora le sumamos B y A. A es donde se conecta la línea con el punto de origen y B es el otro extremo de la línea. A por un lado representa la dirección de la flecha y B es el sentido hacia donde va más precisamente. Algo curioso es que en otras ciencias como la física son ocupadas y se agrega el factor de la intensidad. Canvas. Ahora vamos con el canvas. En español significa lienzo, que son utilizados en arte, pero también en la programación y seguro que en otras cosas. Pero en la programación se usa igualmente para muchas cosas, pero en nuestro caso para la aplicación que hicimos, el canvas o nuestro lienzo, que es este rectángulo, nos dibuja estas líneas con las características que le proporcionamos, como colores, grosor y más. Y es importante aplicación porque nos dibuja los trazos, así como el círculo unitario y lo expresa como un lugar donde establecemos las variables de la dirección, entre otras cosas. Y relacionado con el plano cartesiano, estas líneas de aquí son X y Y, y es prácticamente igual, y se dibuja en el eje X y Y dentro del canvas de esta forma. Primero hacemos una variable que son como unas cajas que almacenan valores, en donde creamos W y H que representan offset width y offset height, o en español alto y ancho, que luego lo relacionaremos con X y Y, que luego lo relacionamos con el canvas o específicamente con el alto y el ancho del canvas, y le especifica que W y H son global X y global y le damos un valor por 0.5, dándole valores determinados en el canvas y luego se crean los trazos con ZX, ya que con estos se crean. Y con Begin Path explicamos que vamos a comenzar a crear un trazo. Y entonces con Move establecemos el ancho y el alto, o más claro, en dónde van a estar y a dónde van a llegar. Esto se hace con las variables que especificamos arriba, con estos valores que son los específicos para que estén donde deben estar. Luego le decimos que lo dibuje y que lo cierre en un ciclo. Y tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y en la aplicación. Las partes de un triángulo rectángulo son el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Cómo identificar a la hipotenusa? Hay que saber que siempre va a estar al frente del ángulo recto, o sea, este. Entonces, aquí estará la hipotenusa. Y para saber dónde va el cateto adyacente hay que saber que siempre va a ir al lado del ángulo, o sea, este. Entonces, aquí iría el cateto adyacente. Y el cateto opuesto va a ir al frente del ángulo, entonces acá. ¿Cuál es la diferencia entre los triángulos, rectángulos y los triángulos? Si a un rectángulo le partimos en la mitad, se transforma en dos triángulos rectángulos. ¿Por qué? Porque tendríamos nuestro ángulo recto, nuestro ángulo, nuestra hipotenusa, nuestro cateto adyacente, nuestro cateto opuesto, y en el otro lado sería lo mismo. Tendría nuestro ángulo recto, nuestro ángulo, nuestra hipotenusa, nuestro cateto adyacente y nuestro cateto opuesto.
Primero creo la función drawLine y luego creo los parámetros star x, star y, en x, en y y color y name. El setX begin path es para empezar a dibujar, el close es para terminar de dibujar en el canvas. El move to es para crear el punto de línea inicial. Y digamos, si en vez de star x y star y le pongo 5 y 2, sería así, del x 5 y del 2. Hasta aquí estaría el punto. Y en el line 2 es para crear la línea. Entonces, si digamos que aquí está 2 y 4, entonces sería así, de aquí hasta aquí. Y creamos la línea. Entonces, bueno, el ZX Stroke Style Color es para darle color al borde. El Line Width para crear el otro punto y darle color. El Stroke es para darle color al borde del trazo. Y el Close Pad era para terminar de dibujar. Hago todo esto para no tener que hacer muchas veces. Entonces, bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Hola, hoy les vengo a contar, les vengo a explicar estas líneas de código que me tocó presentar a mí. Son pocas líneas y, bueno, es un poco corto. Bueno, empiezo con el método arc del objeto canvas context. Bueno, el método arc él toma 6 argumentos, que son la coordenada X del centro del círculo, la coordenada Y, el radio del círculo, después también start angle, que es es el ángulo inicial en radianes, y es end angle, que es el ángulo final en radianes. Bueno, el método Baking Path es para, es para comenzar con un nuevo trazado. Y el método Stroke es para el trazado del círculo, la línea alrededor. El método Fill es para, es el relleno del círculo. Es lo que hace que se vea del color que tú pongas. Por ejemplo, aquí, este es el Stroke, lo del alrededor, y el Fill es el relleno. Y bueno, eso sería todo. Hola, soy Samuel y en esta ocasión les voy a hablar sobre pi, grados y radianes y cómo aplicamos estos conceptos en el proyecto de trigonometría del círculo unitario. ¿Qué es pi? Es una constante matemática que indica la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro, es decir, el número de veces que el diámetro cabe dentro de la circunferencia. Podemos comprobar que son 3 veces y un poquito más, 0,14 para ser más exacto. Al dividir el perímetro entre el diámetro de cualquier circunferencia, siempre dará como resultado 3,14. Por eso decimos que pi es una constante. Pi es también una razón matemática, porque como dije antes, es el resultado de dividir dos cantidades, pero como es un número irracional que tiene infinitos decimales, 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 3, etcétera, etcétera, no puede ser representado como una fracción. Para fines prácticos, su valor se redondea en 3,14 y 16. Pi es utilizada en geometría y trigonometría para calcular la longitud y el área de círculos y esferas. Pi se representa con la letra griega pi. ¿Qué es un radián? Un radián es el ángulo que se forma cuando sus lados comprenden un arco cuya longitud es igual
al radio de la circunferencia. Un ángulo se mide en grados sexagesimales y radianes, entre otros. El grado sexagesimal se obtiene de considerar que la circunferencia se divide en 360 partes iguales y cada parte corresponde a un grado. Y se utiliza el sistema circular que tiene como unidad de medida al radian, donde la longitud de la circunferencia mide 2 pi radianes, o lo que es lo mismo, 6,2832. Como la longitud de una circunferencia es p igual 2pi por r, donde r es igual a 1, dentro del círculo unitario resulta que un ángulo de 360 grados equivale a 2 pi radianes. Y un radian, por lo tanto, equivale a 57 grados, 17 minutos y 44.81 segundos. Podemos comprobarlo con una simple regla de 3. Si una circunferencia mide 2 pi radianes y también mide 360 grados, entonces 2 pi radianes equivale a 360 grados. Por eso, un radian es igual a 57 grados, 17 minutos y 44.81 segundos. ¿Qué es un círculo unitario? Es un círculo cuyo centro coincide con el origen del plano cartesiano y se considera unitario porque su radio siempre es igual a 1. Es una herramienta que se utiliza para obtener el valor de las razones trigonométricas para un cierto ángulo y sirve también para obtener las identidades pitagóricas. Debido a que pi es una propiedad estática del módulo math, siempre debes utilizarla como math.pi en lugar de una propiedad de un objeto math que tú hayas creado. Math no es un constructor. Para crear una circunferencia en JavaScript, primero debemos definir el contexto con getContext, que es un método incorporado proporcionado por Canvas, que devuelve el contexto de dibujo en el lienzo dependiendo del context type. El tipo, en nuestro caso, es 2D. Luego escribimos las siguientes líneas de código. ctx begin path para empezar a dibujar la ruta, ctx line width igual 1 para definir el ancho de la línea, ctx stroke style igual black, en string para definir el color de la línea, ctx fill style igual white en string para rellenar el círculo de color blanco, ctx arc con los siguientes parámetros. Ubicamos la posición del centro del círculo en x y y. Definimos el valor del radio para establecer su tamaño y por último fijamos que inicie el ángulo en 0 y termine en 2 pi radianes, que equivale a 360 grados, es decir, una circunferencia completa. Counterclockwise es un parámetro opcional que especifica un valor booleano que indica si se dibujará el círculo en sentido horario o antihorario. El valor predeterminado es false. ctx stroke para delinear la ruta actual. ctx close path para terminar la trayectoria. Cuando declaras una variable fuera de la función, se la denomina variable global, porque está disponible para cualquier código dentro del documento actual. Como degree es una variable que utilizamos en varias funciones de nuestro código, la declaramos como una variable global. JavaScript solo trabaja con radianes, no funciona con grados, por lo que tuvimos que crear una función llamada deck2rad con el parámetro degree para que convirtieran los grados en radianes, utilizando la regla de 3 que les expliqué anteriormente y guardándola en una variable llamada radian, de tal manera que var_radian es igual a degree por math.pi multiplicado por 2 dividido entre 360. Por último, la enviamos al final de la función con un return radian. Hola, soy Joso y hoy voy a estar explicando 7 temas
que se relacionan con nuestro código de trigonometría y que son muy importantes para el proceso de su creación. Entonces, voy a comenzar explicando qué son las razones trigonométricas. Voy a dar una explicación muy rápida. Entonces, las razones trigonométricas son relaciones matemáticas que relacionan los ángulos de un triángulo rectángulo con las longitudes de sus lados. Las 6 razones principales son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. El seno se define como la proporción entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno es la proporción entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La tangente es la proporción entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Recordemos que el cateto opuesto es el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente el adyacente al ángulo. La cotangente es el recíproco de la tangente. La secante el recíproco del coseno. La cosecante es el recíproco del seno. Estas razones son esenciales para resolver problemas trigonométricos y describir sus propiedades y relaciones de triángulos rectángulos. Y se puede aplicar en matemáticas, física, en nuestro caso programación y cualquier disciplina científica. Ahora vamos a hablar de los porcentajes de la hipotenusa. Los porcentajes de la hipotenusa son solo una forma de expresar las razones trigonométricas en términos de porcentaje o proporciones de la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Se utilizan para calcular el porcentaje de la longitud de los catetos en relación con la hipotenusa. Por ejemplo, el porcentaje de seno se obtiene dividiendo la longitud del cateto opuesto entre la longitud de la hipotenusa y multiplicándolo por 100. Esos porcentajes permiten comparar las proporciones de los lados del triángulo rectángulo y visualizar las relaciones relativas entre ellos. También es importante destacar que los porcentajes de la hipotenusa son solo otra forma de expresar las razones trigonométricas. Pero, ¿qué es en realidad el seno y el coseno? Bien, el seno es una función trigonométrica que nos relaciona el ángulo agudo en función al cateto opuesto sobre la hipotenusa y se lo representa matemáticamente con el símbolo sin. El coseno es también muy especial porque el coseno se define como la razón entre la longitud del cateto adyacente a ese ángulo y la longitud de la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y ahora vamos a ver 3 temas, que son cómo obtener el seno de un ángulo dado, qué hay que hacer para obtener el seno del ángulo utilizando una calculadora y cómo obtener el ángulo de un seno dado. Bien, la mejor manera de obtener el seno de un ángulo dado es hacerlo mediante la calculadora. El ángulo siempre debe estar en la medida correcta, ya sea en grados o radianes, y hay que tomar el valor del ángulo y utilizar la calculadora científica asegurándonos de presionar el botón sin. Ingresamos el valor del ángulo y presionamos el botón. La calculadora realizará el cálculo y nos mostrará el valor del seno del ángulo. Ahora, ¿cómo obtener el valor del seno dado? Para obtener el ángulo correspondiente a un valor, debemos utilizar la función inversa del seno, que se la conoce como arcoseno. Y para realizar la inversa del seno, podemos hacerlo con o sin la calculadora. Entonces, para hacerlo con la calculadora, debemos ingresar el valor que queremos calcular, asegurarnos siempre que se encuentre entre -1 y 1, y la calculadora hará automáticamente con la función sin -1. Pero si quisiéramos hacerlo manualmente, tendríamos entonces que multiplicar el valor que queremos calcular por 180 dividido para pi, que esta es una constante que nos permite sacar este valor. Ahora pasamos a una parte un poco más compleja, que es cómo se hizo para dibujar el seno y el coseno en nuestro código de JavaScript. Entonces, para dibujar el seno y el coseno en nuestro código JavaScript, lo que hicimos fue verificar la condición config.drawSin utilizando un operador lógico llamado ii. Este operador lógico lo que hace es comparar 2 expresiones. La una es verdadera y la otra es falsa. Entonces, si config drawSin es evaluada como verdadero, se ejecutará la función drawLine, que es la que dibuja nuestra línea con los siguientes parámetros. Config.drawSin, que esta es una configuración que evalúa si es verdadero o falso. CosenoLength, que es el valor que pasa como argumento para la coordenada x inicial de la línea. Global.y, que es el valor que pasa como argumento para la coordenada inicial de la línea también. Y CosenoLength, nuevamente,
pero esta vez este es el valor que pasa como argumento para la coordenada X al final de la línea. Seno length, en cambio, es el valor que pasa como argumento para la coordenada Y al final de la línea. Púrpura es el color que vamos a también usar como argumento. Y 3 es el grosor de la línea que también pasa como argumento. Entonces, resumiendo, si config.drawSyn es verdadero, se dibujará una línea recta en el canvas, desde las coordenadas coseno length, global Y, hasta las coordenadas coseno length, seno length, utilizando un color morado y un grosor de línea de 3 unidades. Para el coseno, en cambio, se hizo casi lo mismo, pero con una ligera diferencia. Aquí establecemos que si config.drawCos es verdadero, se dibujará una línea recta en el canvas desde las coordenadas global X y seno length, que si recordamos seno length es la que estaba en Y al final. Entonces, hasta las coordenadas coseno length y seno length, utilizando esta vez un color verde y un grosor de línea también de 3. Este se ve casi igual, pero esta vez lo que hicimos fue reacomodar los parámetros y establecemos esta vez que global X será el punto de partida, o sea, nuestro punto cero. Ahora voy a explicar qué representan las curvas de las razones trigonométricas. Las curvas de las razones trigonométricas representan la relación entre los ángulos y los valores de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Todas estas funciones, el seno, el coseno, la tangente, nos muestran cómo varían las funciones a medida que el ángulo cambia. Entonces, las curvas de las funciones seno y coseno son las curvas que se encuentran entre -1 y 1. La curva de la tangente, en cambio, representa la relación entre el seno y el coseno y nos muestra cómo cambia la inclinación en función al ángulo. Entonces, aquí vamos a notar que la tangente se va a volver infinita. Las curvas de las funciones cotangente, secante y cosecante, al ser recíprocos, también funcionan de una manera diferente. Cabe recalcar que el recíproco de un número funciona, por ejemplo, si tuviéramos un número x. Su recíproco se representaría como 1 dividido para x. Entonces, si yo tuviera 5, su recíproco sería 1 entre 5. Y si multiplicáramos 1 por un quinto, nos daría 1. Entonces, esto es lo que nos permite saber si es que es un recíproco o no. Entonces, esto mismo sucede con las funciones trigonométricas. Por ejemplo, el seno. Su recíproco sería la cosecante, porque es seno dividido para 1, a diferencia del arcoseno, que al arcoseno es muy fácil confundirnos, porque el arcoseno también podríamos entenderlo como el recíproco del seno, pero no es así. El seno es la función en negativo del seno. Y ahora, como último punto, voy a explicar cómo dibujamos las curvas del plano cartesiano del seno y el coseno, pero en nuestro código. Entonces, declaramos una variable llamada increase. Increase es una constante que nos permite incrementar el valor de una variable y asignamos el valor de 90 dividido para 180 por math.pi dividido para 90. Esta operación está realizando un cálculo para convertir el valor de 90 grados a radianes. La expresión 90 dividido para 180 calcula la fracción equivalente a 90 grados en relación a un círculo. Eso sí, un círculo completo de 180 grados. Y luego se multiplica por math.pi para convertirlo a radianes. Finalmente se divide por 90. Se verifica la condición config.drawSyn utilizando el operador lógico y. Si config.drawSyn es evaluado como verdadero, se llama a la función drawSynWave con los siguientes parámetros. 0, valor para la coordenada x inicial del dibujo. H2, valor para la coordenada y inicial del dibujo. Increase, el valor que afecta al incremento del ángulo en la onda seno. Y purple, el color utilizado para dibujar. Y para la curva del coseno se hace lo mismo, pero con los siguientes parámetros. 0 para el valor de la coordenada x inicial del dibujo. H dividido para 2 menos global radio, que este va a ser el valor para la coordenada y inicial del dibujo ajustada por global.radio. Increase, también el valor que afecta al incremento del ángulo en la onda coseno. Y green, que va a ser el color utilizando para dibujar la onda coseno. Y así finalizó mi presentación. Muchísimas gracias. Hola, soy Juan, serie de Taylor.
En matemática, una serie de Taylor es una aproximación de funciones mediante una serie de potencias o suma de potencias enteras de polinomios llamados término de la serie. Aquí hay un ejemplo. La gráfica exponencial, que es la línea azul, la suma de los primeros n más 1, que son los términos de su serie de Taylor, en torno a 0, es la línea roja. Aquí podemos ver que mientras más términos se añaden, más cercana es la aproximación, hasta ser igual. La serie de Taylor de una función no compleja X es diferenciada en el entorno de un número real o complejo. A es la siguiente serie de potencias, donde n denota el factorial de n, utilizando la notación sigma. Lo anterior se puede escribir de una manera más compacta, así. Partes de un mononomio. Un monomio es una expresión algebraica en la que se utilizan incógnitas de variables integrales que constan de un solo término y un número llamado coeficiente. Aquí podemos que el 2 es el exponente, x es la variable, 5 es el coeficiente. Y los polinomios es una expresión algebraica formada por la suma de varios monomios o términos, cada uno de los cuales es el producto de un coeficiente constante y de valor conocido. Potenciación. La potenciación es una operación matemática entre dos términos denominados base A y exponente n. Se escribe A potencial a n y se lee normalmente como A elevado a la n. Y aquí podemos ver que 7 es A y el exponente es el número por el que se potencia ese. Entonces se multiplica 7 por 7 por 7 6 veces. Al 7 también lo podemos llamar base, el exponente también. Y al 6 también lo podemos llamar exponente. Y la potencia es el resultado final. Casos especiales en la lectura. Cuando hay algunos exponentes especiales como el 2 que se lee al cuadrado y el 3 que se lee al cubo. ¿Cómo funciona? Funciona así. Primero multiplicamos 7 por 7 es 49. Luego multiplicamos 49 por 7 y sale 343. Y así vamos multiplicando todo hasta que al final nos da 117.649. La factorización. En matemáticas, la factorización es una técnica que consiste en la descomposición de factores de una expresión algebraica en forma de producto. Existen distintos métodos de factorización, dependiendo de los objetos matemáticos estudiados. El objetivo es simplificar una expresión o reescribirla en términos de bloques fundamentales que reciben el nombre de factores, como por ejemplo un número en números primos o un polinomio en polinomios irreducibles. Aquí hay un ejemplo que es del tipo x cuadrada más bx más c. La x cuadrada será el término cuadrado, x el término lineal y c el término independiente. Y el término cuadrático le sacaremos raíz cuadrada. El término lineal lo obtendremos sumando dos números y el término independiente multiplicando los mismos números. Y los indicaremos entre paréntesis para que se formen dos binomios. Aquí hay un ejemplo. Sacamos la raíz cuadrada del término cuadrático que es x cuadrada. La raíz cuadrada de x y cuadrada es x, por lo que aquí ponemos una x en los dos paréntesis. Ahora debemos buscar dos números que sumados nos den el término lineal que es -10.
y que multiplicados nos den el término independiente que es más 25. Si sumo menos 5 y menos 5 me da como resultado menos 10. Si multiplico menos 5 por menos 5, negativo y negativo se convierten en positivo, 5 por 5 es 25. Por lo que estos números nos dan el término lineal, y los dos mismos números multiplicados nos dan el término independiente, por lo que pongo menos 5 en cada paréntesis. Factoriales. El factorial de un entero positivo n, el factorial de n o n factorial se define como el producto de todos los números enteros positivos desde 1 hasta n. Aquí hay un ejemplo. El factorial de 5 o n es 120 y es multiplicando 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Estos son n y este es sus factoriales. Ahora voy a explicar estas tres funciones. La función elevar. Esta función es para elevar un número cualquiera a otro. Aquí ponemos dos parámetros, num y num, que es a, que es el número al que vamos a potenciar, y power, que es el número al que vamos a elevar num. Aquí almacenamos el resultado. Bucle for. Con este bucle for va a recorrer n y multiplicamos al return por la y luego retornamos el resultado, que es el número que elevar. Función factorial. Por esta función sacamos el factorial de un número. Esta variable almacena el resultado. Con este bucle for recorremos si i es menos o igual que z, que es el número al que queremos sacar el factorial, y multiplicamos result por la i y retornamos el resultado. Función z. Ponemos la función dos parámetros que son x y y. Después creamos una variable que tenga valor 0 y que almacene el resultado. Tenemos un bucle for que es para hacer la ecuación, que es este. Y creamos una variable a igual a 0 como la ecuación. A continuación ponemos en el bucle todo lo demás, dividimos lo de arriba con lo de abajo y lo multiplicamos. Al final retornamos result para que nos dé el resultado final. Hola, soy Juanfer y hoy les voy a hablar del teorema de Pitágoras. Hola, soy Juanfer y hoy les voy a hablar del tema del teorema de Pitágoras. Bueno, el teorema de Pitágoras nos dice que C es igual a A más B al cuadrado. Entonces, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo y a la C le representamos como la hipotenusa y a la A y la B como sus dos catetos, entonces cada lado de un triángulo rectángulo, sea la hipotenusa o el cateto opuesto y el cateto adyacente, tiene su cuadrado. Entonces, en este caso, la A tiene un valor de 3 y la B tiene un valor de 4, su cuadrado. Entonces, si hacemos 3 al cuadrado nos da 9 y 4 al cuadrado nos da 16. Entonces, según nos dice el teorema de Pitágoras, que si a más b al cuadrado es igual a c, entonces aquí nos está diciendo que si sumamos 9 más 16 es igual a 25, porque a más b son los dos catetos y c es la hipotenusa. Entonces, el valor que sumamos de los dos catetos es el valor de la hipotenusa. Entonces, con cualquier triángulo rectángulo, basándose en estos los cuadrados que tiene cada lado del triángulo rectángulo, usando el teorema de Pitágoras, nos dice que sumando estos dos es el resultado de la hipotenusa. Bueno,
Ahora voy a explicar sobre las identidades pitagóricas. Bueno, la primera identidad pitagórica que tenemos es que nos dice que 1 es igual a seno más coseno. Entonces, esto es igual como decir que C es igual a 1 más B. Entonces, si nosotros tendríamos nuestro círculo unitario y creamos nuestro radio, como creamos el radio tiene el valor de 1, entonces de aquí creamos su seno y su coseno. Entonces decimos que si seno más coseno nos da la hipotenusa. ¿De caso? Entonces si ponemos un valor que aquí sea el cuadrado como en el anterior ejemplo, sea un cuadrado de 3, un cuadrado de 4, y a este le hacemos de 16 y a este de 9, y sumando estos dos nos da este resultado. Es lo mismo, pero ahora decimos que seno x al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a la hipotenusa, que en este caso se representa como hipotenusa, pero también es radio. Entonces, para sacar la segunda identidad pitagórica, nos dice que si nosotros nos dice que 1 más la cotangente es igual a la cosecante. Entonces comprobamos esto. Decimos 1, que es nuestro radio, más la cotangente es igual a la cosecante. Entonces, si vemos, está basado todo igual en el teorema de Pitágoras. Entonces, los dos catetos más nos da el resultado. En este caso, 1, que sería el radio, más la cotangente, es igual a la cosecante al cuadrado. Entonces, en la tercera identidad pitagórica vemos que tenemos secante es igual a tangente x más 1. Entonces, si nosotros hacemos esto y decimos que la tangente más el radio, que en este caso es 1, tiene el valor de 1, la tangente más el radio es igual a la cosecante. Entonces, todo esto igual está basado en el teorema de Pitágoras. Entonces, si sumamos ahorita estos dos, o sea, el radio más la tangente, nos da la cosecante. Entonces, esta es la tercera y última identidad pitagórica. Entonces, ahora paso a explicar un poco el código. Bueno, lo primero que tenemos es una variable. Una variable es una caja. Entonces, está diciendo que esta variable tenga el nombre de timeLength y sea igual, o sea, que guarde en su contenido la tangente multiplicado por el radio. Y acá volvemos a crear lo mismo y ahora decimos que la cotangente se ha multiplicado al radio y le cambiamos el nombre a cotangente length. Y acá abajo creamos otra variable secante length, otra variable cosecante length y una tan x. Entonces, acá abajo lo que hacemos es un if, que es un condicional. Entonces decimos si grado es mayor que 90 y grado es menor que 270, sea negativo. Entonces, ¿esto cómo se vería? Entonces, aquí es como nuestro 0. Acá vamos 90, 180 y 270. Acá. Entonces, aquí decimos que sea negativo. Entonces, eso se cumple haciendo, en este caso, este if que tenemos aquí. Ya. Ahora, en este lugar hacemos básicamente lo mismo que la identidad pitagórica, o sea, estas tres identidades pitagóricas, pero en el código. Entonces decimos que para sacar a secante length sea igual a global x más la raíz cuadrada de elevar el radio al cuadrado más la tangente al cuadrado. Entonces es como estar diciendo, como lo que hicimos para sacar igual a secante, que nos dice acá arriba que para sacar la secante es la tangente más el 1, que es nuestro radio.
Entonces en el código está diciendo que es el radio, que es nuestro 1, más la tangente, que básicamente es lo mismo, y eso hace que se ubique en este caso la cosecante. Bueno, en esta parte de acá abajo decimos que para sacar la cosecante, length es igual al global y menos nada square elevado radio, 2 más elevado cotangente 2. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, primero, todo esto de aquí, desde el elevar radio, 2 más elevar cotangente, 2, son los cuadrados. Entonces, en este caso, estamos diciendo que el cuadrado de radio elevado a 2 más elevar a la cotangente, el cuadrado de la cotangente elevado a la 2, sumándose esos dos, sacamos la raíz cuadrada y eso nos da la cosecante. Bueno, este sería nuestro radio. Entonces decimos que si el radio más la cotangente que estaría aquí, una línea, decimos que estos dos, sacándole la raíz cuadrada, nos da la cosecante. Entonces básicamente estamos sacando los cuadrados, entonces decimos que el cuadrado de la hipotenusa más el cuadrado de la cosecante, sacando la raíz cuadrada nos da la cosecante. Entonces, estamos haciendo básicamente lo mismo que las identidades pitagóricas, pero ahora en código. Entonces, todo es lo mismo, tratando de simular lo mejor posible para que nos saque, en este caso, la cosecante length, así, usando los mismos pasos, pero en código. Y eso, muchas gracias. Hola, yo soy Sammy, bienvenidas a este nuevo video en el que voy a explicar cómo hacemos para que el radio, que es en línea negra, siga a nuestro mouse, ¿sí? Bueno, lo que hacemos es crear una función llamada setDegreeByMousePosition, en el que vamos a meter dos parámetros, coordenada X y coordenada Y. Después creamos una variable cateto opuesto, en el que va a restar el global X menos coordenada Y. Y luego creamos otra variable que se va a llamar cateto adyacente, en el que va a restar el global X menos la coordenada X. Para entender mejor esta parte, que sea un poco más visual, vamos a hacer algo. Primero hay que tener en cuenta qué es X y qué es Y. Entonces, X es desde acá, sería por aquí, sería nuestro punto 0, 0, o sea, 0X, 0Y. Entonces, de aquí para acá es X y de aquí para acá es Y. Entonces, a ver, aquí, este es Y. Y esto, listo. Esto es X, esto es. Ahora, si vemos desde acá, global Y, global X, ¿pero qué es eso? Global X es, a ver, y mucha este color. Global X en 6. Es de aquí, de centro, para acá. Este es global X. O sea, global punto X. ¿Sí? Es global X. ¿Qué es global Y? Global Y es global fue desde aquí. Checa. Eso no. Eso es global Y. Lo es aquí. Global. Listo. Más claro, estamos poniendo rojo. Claro. Y así.
Ahora, después dice otra cosa. ¿Qué es coordenada Y? ¿Qué es coordenada Y? Para saber eso, primero, como estamos queriendo obtener la posición y el ángulo del mouse, entonces podemos hacer un ejemplo. Digamos que mi mouse está aquí. Está mouse. Aquí está. ¿Sí? Y coordenada Y es coordenada Y va a ser con rostro. Es esta perfecta. Es la longitud entre esto y esto. ¿Sí? Y esta longitud es coordenada en el Y. ¿Qué es coordenada X? Con café. Coordenada X es desde aquí, sí, hasta acá. Esa es coordenada X. Entonces igual voy aquí a comprarle, es coordenada X, sí, y en rosa es nada, Y. Estamos más claros. Entonces, ¿qué decía la variable? Que restemos global Y menos coordenada Y. Entonces, para hacerle más claro, podríamos decir que, digamos, global X, perdón, global Y tenga el valor de 100. ¿Sí? Sí. Y coordenada Y tenga el valor de 10. Entonces, ¿qué dice nuestra variable? Que restemos global Y menos coordenada Y. Entonces sería como restar 100 menos 10, que nos da 90. Esos 90 que nos dio como resultado en el ejemplo, es lo que nosotros queremos tener es el cateto opuesto. O sea, es esta línea que tendremos. ¿Sí? Al restar, obtenemos el cateto opuesto. Ahora, queremos obtener el cateto adyacente. Para eso se usa lo que la variable cateto adyacente. Porque restamos restamos el global X menos la coordenada X. ¿Sí? Entonces, igual, al restar tendríamos el cateto adyacente. Entonces, veamos, cateto opuesto y cateto adyacente en estas dos líneas. Sería así. Entonces, estamos creando un triángulo rectángulo desde la posición que está en el mapa. Ahora, queremos obtener el ángulo en el que se encuentra el mouse. O sea, ahí. O sea, esto. Y el ángulo. ¿Sí? Entonces, para obtener el ángulo, creamos una variable degree que obtiene el ángulo. En el que usamos MathAtan, que lo que hace es obtener la arco de una tangente, y para eso se requiere la tangente. Y la tangente podría, mejor dicho, sería, como sabemos que tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, por eso ponemos cateto opuesto entre adyacente, que son nuestras dos variables. Y lo multiplicamos por 360 dividido entre pi por 2.
para que nos pase de radianes a grados. Ahora, pero esto solo nos va a funcionar, está por aquí, en esta, o sea, nos va a funcionar de aquí a acá. Sí, y para que si vemos en el trabajo sí nos funcionan los 4 lados, es porque creamos estos 2 condicionales en el que decimos si coordenada X, o sea, la coordenada X del mouse es menor al global X, al área de degree me va a aumentar 180 grados más. Entonces, lo que está diciendo es que si mi mouse, a ver, mi mouse está acá. Si mi mouse está acá, el global X es mayor que coordenada X, porque ahora coordenada X estaría acá. O sea, sería esta línea. Entonces es menor que el global X. Entonces, cuando eso pasa, me vas a agregar 180 grados más al ángulo para que funcione este lado. Entonces, ya acá igual decimos que si coordenada Y es mayor al global Y, me va a aumentar 360 grados al degree. O sea, si mi mouse está por acá, porque sería, si esto es global Y y mi mouse está acá, sería que el coordenada Y va a estar más grande que el global X. Entonces, digamos, para que sea más gráfico, si yo borro estas dos, solo me va a funcionar en los 180 grados acá. Ya no me funciona cuando muevo para que el mouse. No me sigue en radio. Entonces, para eso sirve. Y los condicionales. Ahora, también serviría sin este. Sí, sirve. Porque aquí son 180 grados y acá estamos sumando 180 grados para que funcione al otro lado. ¿Sí? Y ya. Eso serían de los condicionales. A ver, y después decimos, global degree se iguala a degree. Entonces, el global degree va a tener el valor del ángulo de nuestro mouse. ¿Sí? Ahora, acá le llamamos directamente al set degree by mouse position, que es la que tiene el ángulo y la posición del mouse, y le llamamos al estar en el canvas. ¿Sí? En el canvas es dentro de este cuadro. ¿Sí? Porque si ven, si me salgo acá, no funciona. Me entro, funciona. Ya, ahora también, si vemos aquí, hay unos cursores. Estas bolitas de aquí, que siguen estos gráficos. Para que nos salga eso, creamos una mini función, un draw cursor, en la que tiene 4 parámetros: X, Y, radio y color. ¿Sí? Acá las llamamos y en X vamos a poner global degree. ¿Qué era global degree? Global degree venía del set degree by mouse position, que era la función que obtenía el ángulo del mouse. Global degree es el ángulo del mouse. ¿Sí? Le dividimos el H entre 2, que sería acá. Y después le restamos la seno y lo multiplicamos por el radio para que nos ponga en píxeles. Luego le damos el radio de nuestra bolita y el color. Entonces, para que acá también se entienda mejor, es así.
Estamos diciendo que todo lo que va a ser en h entre 2. Entonces, si nuestro ángulo es 45 grados, ¿verdad? Que me haga lo mismo, pero acá. ¿Sí? Si es 90, lo mismo, pero acá. Eso es lo que hacemos para que nos salgan los cursores en ángulo que necesitamos. Y bueno, eso es de los cursores. Ahora, para que quede un poco más claro cómo es el radio sigue el mouse, porque ahí solo expliqué la función en la que obtenemos el mouse, pero no estoy explicando lo del radio, cómo le creamos. Entonces, para crear, le creamos acá, ¿sí? Aquí está la creación del radio. Entonces, llamamos a la función drawLine, que es esta de aquí, que tenemos 6 para stack X, stack Y, en X, en Y, color y line, ¿sí? Eso son los parámetros para crear el radio. Entonces, llamamos a global X y global Y en X y en stack X y en stack Y. Que eso es, que era global X y global Y, es este punto. Este punto de central. ¿Sí? Entonces decimos que desde ahí quiero que me empiece a dibujar. Ahora, ¿qué es line X y line Y? Line X y line Y vienen de acá. A ver, primero aquí creamos una variable degree que va a tener el global degree, que es el ángulo del mouse. Después, al degree, vamos a pasarle de los grados que estaba en radian, como el textural. Y después vamos a sacarle seno y coseno, usando nuestras funciones seno y coseno, a nuestro ángulo del mouse. Ya ese seno y coseno vamos a multiplicarle por el radio para que nos ponga en píxeles en la posición, y le decimos que nos ponga en X, en Y, o sea, en global X, global Y, que es acá. Porque si yo borro esto de aquí, se me va a descuadrar todo, ¿sí? Porque está creyendo que este punto de acá, o sea, X y Y 0, y me está cogiendo como centro, y yo quiero que me coja este punto. Por eso ponemos el X más y el Y. Sí, y de esa manera creamos la variable line X, line Y, que me está dando el límite al que va a crearse mi radio. Y creamos el color y el ancho de la línea, y ahí me crea justo hasta ahí, ¿sí? Y bueno, básicamente eso es todo lo que hacemos para que el radio siga al mouse. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias.